Hola chiquillos, ¿cómo están? Este video es un apoyo para poder entender el boom latinoamericano en literatura. En la interpretación de lengua de señas está la tía Elisa y la voz que está narrando es el tío Cristian. Y empezamos. Primero, un mapa de la presentación. Vamos a ver primero una definición para luego ver los antecedentes. Vamos a hacer una comparación con la literatura clásica para ver finalmente cómo es el estilo del boom latinoamericano y terminar con un ejemplo. Y partimos. Entonces, vamos con la definición. ¿Qué es el boom latinoamericano? El boom latinoamericano pasó entre 1960 y 1970, en que muchos escritores de Latinoamérica fueron conocidos en todo el mundo por las novelas que ellos escribían, ¿ok? O sea, en una época muchos escritores de Latinoamérica por primera vez en la historia fueron conocidos en todo el mundo. Ya que vimos la definición, ahora vamos a ver los antecedentes, o sea, ideas que ustedes tienen que saber para poder entender qué es el boom y por qué fue tan importante. Primera idea, movimiento artístico. Observen esta pintura, miren las sombras, cómo las maneja el pintor e incluso la forma de la cara. Esta fue pintada en 1503. Ahora miren esta otra. Nuevamente se aprecia el mismo juego de sombras y el mismo rostro ovalado. Bueno, resulta que la pintura renacentista tiene esas características, a pesar de ser pintores de distintos países y años diferentes, todos tienen la misma técnica. Miremos este otro. Por ejemplo, esta pintura fue hecha en Alemania y 7 años antes esta pintura fue hecha en Suecia. Y sin embargo, ambos pintores están pintando solamente la luz y cómo ésta se refleja en el rostro. Bueno, la pintura expresionista se caracteriza justamente por pintar la luz y cómo se recibe, cómo la ve el pintor. El expresionismo es un movimiento artístico, o sea, un grupo de artistas que aunque son de países diferentes y de años diferentes, tienen la misma técnica, tienen la misma forma de pintar. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora es un movimiento literario, o sea, muchos autores en la época del 60 hasta el 70, por ejemplo en Colombia, Perú, Argentina y Chile, comenzaron a escribir novelas que tenían ciertos elementos en común. Segundo antecedente, un poco de historia, la Guerra Fría y las dictaduras. En la época del 60 se hablaba de la Guerra Fría. ¿Qué era eso? Estados Unidos y Rusia eran los países más grandes en economía y en poder militar, pero tenían gobiernos muy diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos creía en la libertad, que cualquier persona podía hacer una empresa sin ningún problema. En cambio, Rusia creía que el Estado tenía que mandarlo todo para proteger a las personas. Y esto no era solamente una guerra económica. Mucha gente en esa época tenía miedo de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque estos países eran tan poderosos que controlaban a otros países más pequeños con su economía. Por ejemplo, Rusia controlaba a China y muchos países del norte, como también Egipto y otros países de Oriente.
En cambio, Estados Unidos manejaba Australia, parte de África y toda Latinoamérica. Pero ¿qué pasó? Que varios países dentro de Latinoamérica dejaron el sistema de Estados Unidos y eligieron el sistema ruso. Y eso era muy peligroso para Estados Unidos. Por lo tanto, ellos optaron por intervenir dentro de Latinoamérica, a veces con ayuda económica, pero a veces con armas y con influencia política para que se instalaran gobiernos militares dentro de Latinoamérica. Por ejemplo, en Paraguay, Argentina, Panamá, Chile, Cuba. El caso de Cuba es especial. Fulgencio Batista era el presidente, un militar, un dictador. Con todo lo que aquello implica, una dictadura se impone por la fuerza de las armas. Pero hubo una revolución, justamente que logró derrotar al dictador militar. Y era la primera vez que eso pasaba, que el pueblo lograba tomarse el gobierno a través de las armas. Esto llamó la atención de todo el mundo, incluyendo la de los artistas. Por ejemplo, un escritor muy famoso en el boom latinoamericano fue Gabriel García Márquez, quien era muy amigo de Fidel Castro, el líder de la revolución. Pero cuidado, porque otros escritores del boom latinoamericano, como Cortázar, estaban en contra de este régimen. ¿Qué sucedió entonces? Que se instalaron muchas dictaduras militares en Latinoamérica y los escritores tuvieron que huir a Europa. Y aquí pasó otra cosa. Tercer antecedente, mercado literario. Cuando estos escritores estaban en América, ellos escribían un libro, lo llevaban a la editorial, la empresa que imprime y vende los libros, y esta editorial los vendía a un público que leía libros. Pero cuando estos escritores se fueron a Europa, hicieron lo mismo. Escribieron sus libros y se encontraron con muchas editoriales. Y estas editoriales vendían libros a mucha más gente. Y a esta gente en Europa le encantó la literatura latinoamericana. Entonces, las empresas que vendían libros pensaron cómo ponerle un nombre a esto y ellos inventaron el término del boom, el boom latinoamericano. Ahora, ¿cómo era el estilo del boom latinoamericano? O sea, ¿cómo escribían? ¿Qué tenía de especial la forma de contar las historias que fue de un éxito a nivel mundial? Bueno, vamos a hacer entonces, para poder entenderlo, una comparación entre la literatura del boom y la literatura clásica. Y para eso vamos a contar un cuento, el cuento de la Caperucita Roja, en la literatura clásica y después cómo sería la Caperucita en la literatura del boom latinoamericano. Vamos con la clásica. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja. Su mamá le pidió que llevara una canasta de comida a su abuelita. Mamá le dijo que fuera por el bosque y que no hablara con el lobo. Caperucita se fue por el bosque y se encontró con el lobo. El lobo le dijo que se fuera por el camino largo.
y después el lobo se fue por el camino corto. Cuando llegó a la casa de la abuelita, se la comió y se disfrazó de abuelita. Cuando llegó Caperucita, el lobo disfrazado de abuelita conversó con ella y luego se la comió. Pero justo llegó el cazador y la salvó a las dos. Entonces, quedémonos en el pasado. ¿Cómo es el estilo en la literatura clásica? ¿Cómo es el estilo, cómo se escribe en la literatura clásica? Primero, el tiempo. El tiempo es lineal, o sea, las cosas van pasando de forma secuencial, consecutiva, una después de la otra. ¿Ok? Veamos ahora la estructura. Es siempre inicio, desarrollo y desenlace. O sea, tenemos un conflicto, hay un lobo que se quiere comer a la Caperucita y al final resolvemos el conflicto eliminando al lobo. ¿Qué pasa con el mundo? Claramente, este se encuentra dentro del mundo maravilloso, o sea, el cuento de hadas, donde todo es posible. Por ejemplo, el lobo puede hablar. El mundo maravilloso se compone de magia y de personajes de fantasía y es contrario al mundo realista. Si yo escribo un cuento en el mundo realista, tengo que hacerlo tal cual como pasa en la realidad, sin magia y sin fantasía. Y los temas. Los temas en la literatura clásica siempre tratan con la moraleja, o sea, dan un mensaje moral, dejan una enseñanza. En este caso, la obediencia. Te dije que no hablaras con el lobo. Ya hicimos la comparación y ahora sí estamos listos para llegar al corazón de nuestra presentación, que es ver cómo es el estilo literario del boom latinoamericano. Y para eso vamos a ver la historia de Caperuza la Roja, la caperucita latinoamericana. Caperuza la Roja era una niña indígena de la selva amazónica. Su mamá le pidió ir a dejar comida a su abuela. Le dijo que fuera por el bosque. Entonces Caperuza recordó cómo los lobos habían devorado a su hermana cuando fue a dejar comida para su abuela. Pero Caperuza también recordó que su abuela, que podía ver el futuro, le dijo: los lobos morderán la carne de tu hermana, pero cuando muerdan tu carne, los lobos morirán. Caperucita se encontró con los lobos, mordieron sus brazos, comieron su comida y murieron envenenados. La magia de mamá ahora sí había resultado. Después, Caperuza la Roja llega a la aldea de la abuelita. Abuelita la recibe con los brazos abiertos. Abuelita también tiene marcas de mordidas en los brazos. Bien, en base a este cuento vamos a ver ahora cómo es el estilo de la literatura del boom latinoamericano. Antes, en el clásico dijimos que el tiempo era lineal. En cambio, el tiempo en la literatura del boom latinoamericano, miren, Caperuza recordó cómo los lobos habían devorado a su hermana. Recordó, este es un raconto, o sea, un recuento, un viaje al pasado. El cuento entonces no sigue un orden lineal, se devuelve y da saltos en el tiempo. En cuanto a la estructura, antes habíamos dicho que era inicio, desarrollo y cierre. Tengo un conflicto y resuelvo el conflicto al final. En cambio, en el boom latinoamericano, abuelita tiene marcas de mordidas en los brazos. ¿Qué significa esto? Caperuza fue mordida, por lo tanto va a tener marcas en los brazos.
pero su abuelita antes también se enfrentó con los lobos porque tiene marcas. Esto significa que la mamá también se tuvo que haber enfrentado a los lobos. Y si mantenemos el ciclo, significa que la hija de Caperuza también en el futuro va a ser mordida por los lobos. Entonces, tenemos un inicio, un desarrollo y un desenlace, pero no hay un final, hay un nuevo inicio. En este sentido, la estructura del boom latinoamericano es circular. La historia se repite a sí misma. En cuanto al mundo, antes en el clásico dijimos que teníamos el mundo maravilloso donde todo era posible o el mundo realista que es igual al mundo real. En cambio, en Caperuza la Roja, todo es real, incluyendo el lobo. Los lobos son reales, no hablan, no son personajes mágicos. Pero Caperuza recordó que su abuela podía ver el futuro. Hay un elemento mágico. Entonces, ¿puede ser realista? No, porque hay un elemento de magia. Pero, ¿entonces es maravilloso? No, porque todo el resto del cuento es real. Entonces, aquí se produce una mezcla y aparece el realismo mágico, en que un cuento que es real tiene elementos de fantasía, a veces exageraciones, a veces magia pura. Y el realismo mágico es el gran aporte del boom latinoamericano a la literatura mundial. En cuanto a los temas, en el clásico dijimos que era la moraleja, dejar una enseñanza. En cambio, en el boom latinoamericano, los temas tienen que ver con la lucha de poder. O sea, tenemos a una niña pequeña que se enfrenta a una jauría grande y poderosa de lobos. O sea, tenemos a alguien pequeño que da la pelea a alguien más fuerte y aún así gana. Esto es una forma de representar las luchas políticas que se estaban librando en Latinoamérica. El lobo representaba el poder político o el poder de las armas, que a veces abusaba. Y Caperuza representa a aquellos que no tienen poder, al pueblo que trata de luchar. En este sentido, los temas del boom latinoamericano generalmente son políticos. Ya que vimos el estilo, ahora veamos un ejemplo. ¿Por qué es necesario? Porque lo estudiamos en un cuento y eso es fácil, pero ahora tenemos que hacerlo como los grandes. Tenemos que poder aplicar en un ejemplo de verdad las características del boom latinoamericano. Y para eso vamos a usar la novela más famosa de Latinoamérica. Gabriel García Márquez estaba manejando su auto, iba de vacaciones con su familia cuando de pronto frena el auto, le dice a su mujer, cuida a los niños y se devuelve a la casa, se encierra y empieza a escribir durante 1 año y medio la novela que le merecería después, 15 años después, el Premio Nobel de Literatura. Vamos a revisar 100 años de soledad. 100 años de soledad trata la historia de la familia Buendía, los que fundaron la ciudad de Macondo, y la novela cuenta la historia de esta familia en todas sus generaciones, cómo vivían con la magia,
cómo enfrentaron luchas políticas y de poder y cómo una profecía al final sí fue cumplida. Ahora, ¿qué tiene Cien años de soledad del boom latinoamericano? Primero, la circularidad. José Arcadio era un hombre que se enamoraba y tenía muchas mujeres y después las dejaba. Arcadio, su sobrino, fuera un profesor, pero después usó a sus mismos alumnos como soldados y se convirtió en un terrible dictador. No se aguantó. Aureliano, que en realidad fue cambiado al nacer por José Arcadio, era un despilfarrador, ganó dinero, pero no importaba, él no se aguantaba e incluso pegaba el dinero en las murallas como decoración. Y José Arcadio, quien trató de ser convertido en un papa, finalmente se convirtió en un hombre oscuro que abusaba de los niños. Todos los que llevan el nombre Arcadio se dejan llevar, son impulsivos, caen en el vicio. El coronel Aureliano era un hombre noble y solitario que fue a la guerra, pero siempre fue un guerrero leal, honorable. Aureliano José, enamorado de su tía, dejó y renunció todo por amor. José Arcadio, luego de librar una batalla sindical, se dedicó a estudiar. Y Aureliano Babilonia, quien nació sabio, logró descifrar los pergaminos de la profecía. Todos los aurelianos son hombres profundos, reflexivos y terriblemente solitarios. Y aquí está la circularidad en 100 años de soledad, porque a pesar de que pasaron muchas generaciones, parece que todos los personajes están atrapados en la misma tragedia. ¿Cómo se ve lo político? En una parte de la novela se cuenta la historia de la rebelión en las bananeras. Los trabajadores de esa empresa lucharon por mejoras y finalmente fueron asesinados por fuerzas militares. Esto también sucedió de verdad en Colombia. En el 1928, más de 1.500 trabajadores fueron asesinados mientras estaba sucediendo una huelga. O sea, el tema político aparece nuevamente. Úrsula Iguarán, fundadora de la ciudad de Macondo, vivió más de 100 años y nunca se le notó la vejez. Remedios Moscote, hija de Úrsula, era una mujer bella, pero todos sus pretendientes, las personas que querían pololear con ella, morían de manera trágica. Finalmente Remedios al morir subió al cielo, pero subió en cuerpo y alma. El coronel Aureliano tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas y todos sus hijos murieron asesinados. Mauricio Babilonia era un mecánico que siempre estaba rodeado de mariposas amarillas. Melquiades, el gitano, era el mejor amigo del coronel y después de morir, su fantasma venía a conversar con su tataranieto para descifrar los pergaminos. Petra, la esclava, cuando hacía el amor con su amante, multiplicaba el ganado. O sea, toda la historia de 100 años de soledad está lleno de realismo mágico. Y con esto hemos terminado. Espero que les haya servido para poder entender este tema y ojalá nos veamos algún día en Macondo. Tío Cristian y tía Elisa se despiden. Nos vemos.